Qué bueno. Bienvenido, doctor Flores, con su tema Gracias. de artritis reumatoide. Gracias por participar. La unidad de Telesalud y Telemedicina le agradece su participación. Lo escuchamos, estamos atentos a su ponencia. Ok, buenos días a todos. Primero agradezco la invitación a esta charla. Bueno, vamos a hablar hoy día de un tema muy importante, de una enfermedad que nosotros como reumatólogos lo vemos con bastante frecuencia, ¿no? Que es la artritis reumatoide. Es una enfermedad sistémica. O sea, uno cuando escucha la palabra artritis entiende que lo primero que se compromete son las articulaciones, ¿no? Y el dolor articular. Pero no es solo eso, puede atacar otros órganos, ¿no? Es una inflamación sistémica crónica, ¿no? Que se presenta en bastante tiempo, que afecta principalmente a las articulaciones diartrodiales, llámese esas articulaciones, articulaciones de movimientos, ¿no? De amplio movimiento, ¿no? Entonces, usualmente esta enfermedad, ¿no? Lo que produce es una inflamación y una deformidad articular en las articulaciones diartrodiales. Ojo que en estas articulaciones no solo están en las manos, muñecas, codos, también están en las rodillas, tobillos, también en la articulación temporomandibular, ¿no? En las articulaciones esternoclavicular, ¿no? También pueden ser afectadas, ¿no? Pero principalmente en las articulaciones diartrodiales, que son articulaciones de amplio movimiento. Entonces, esta enfermedad, la frecuencia, la prevalencia aproximadamente en la población general es del 1% de la población, ¿no? O sea, de cada 100 personas, una tiene esta enfermedad, en general, ¿no? Aunque un estudio que hicieron el grupo del Almenara, llegaron a la conclusión de que es 0.5%, pero va más o menos en ese rango, ¿no? Entre 0.5 y 1% de la población. No es exclusivo de mujeres. A veces uno piensa artritis, mujeres, no. La proporción mujeres-varones es 3-1, ¿no? De cada 3 mujeres, un varón puede estar afectada con esta enfermedad. Y la edad también es un rango amplio, usualmente en pacientes adultas jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes, ¿no? Mujeres de 30 a 50 es la edad más preponderante, ¿no? Puede haber artritis a pacientes más jóvenes, inclusive hay formas juveniles de artritis, ¿no? Artritis reumatoide juvenil en pacientes menores de 16 años, ¿no? Mucho se confunde la artrosis con la artritis, ¿no? La artrosis es una enfermedad degenerativa de pacientes adultos mayores en la que produce deformidad en las articulaciones distales usualmente las manos, que es la forma en la que más se confunde con artritis reumatoide. Artrosis puede haber también en rodillas, en caderas, ¿no? Por eso es importante, cuando uno tiene dolores articulares, acudir a un reumatólogo para que le haga el descarte de esta patología, ¿no? Entonces, la patogenia. La causa, siempre la pregunta que hace uno, ¿no? Cuando viene a la consulta, ¿por qué se me inflamó? Comí mal, comí mucha grasa, si yo me cuido mucho, no tengo antecedentes de artritis. Muchas veces vienen así, ¿no? Por eso la causa aún se considera desconocida, ¿no? No hay una causa todavía establecida. Hay bastantes factores que pueden condicionar, ¿no? Hay algunos factores genéticos, hay alguna predisposición genética en algunos grupos familiares, hay algunos genes identificados ya, el HLA-DR4, por ejemplo, es el más prevalente, digamos, ¿no? Algunos factores ambientales que podrían iniciar, ¿no? la enfermedad, como las infecciones bacterianas, algunos virus, en personas genéticamente susceptibles. Y lo que producen estos factores es desencadenar inflamación en la sinovia. La sinovia es una estructura que se encuentra en la articulación que produce el líquido sinovial, ¿no? La sinovia que está en la articulación, ¿no? Se inflama, ¿no? Y en una biopsia se puede observar una inflamación crónica, ¿no? Con eminencias vellosas. Esta inflamación crónica es la que produce la destrucción articular, que digamos, la gravedad más frecuente en esta enfermedad. ¿Mm? Entonces, si uno mira las manos, es donde más inicia esta enfermedad, ¿no? Uno mira unas manos hinchadas así, dice, son artritis reumatoide, ¿no? Muchos pacientes vienen así con dolor en las manos y piensan que es artritis, y es posible, ¿no? Pero ojo que esas enfermedades tienen un patrón de inicio, ¿no? Es un dolor generalmente crónico. Crónico llamamos más de 6 semanas, ¿no? Poliarticular, que va a atacar más de 4 articulaciones, ¿no? Generalmente es simétrica, se ataca las 2 manos
luego se adiciona, es aditiva, ¿no? Dos muñecas, dos codos, y se va adicionando, ¿no? En el tiempo se hace erosiva y deformante, ¿no? Justamente por esa inflamación crónica que ataca a la sinovia, que inflama la sinovia, y la sinovia produce una destrucción de la articulación, que es la que produce la deformidad final, ¿no? Con las secuelas correspondientes. Acá es importante diferenciar que existen muchas enfermedades que tienen un inicio parecido, ¿no? Hay, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, puede empezar así, ¿no? Pero las características clínicas son un poco más amplias en el lupus, por ejemplo, ¿no? Algunos pacientes que tienen fibromialgia, es un dolor muy relacionado con el estrés, también pueden empezar con dolores articulares en las manos, adormecimiento en las manos, pero el patrón del dolor tiende a ser diferente. Es importante por eso, antes de uno lanzarse a decir que tengo artritis, que se haga una evaluación clínica por un reumatólogo, ¿no? Que le haga la anamnesis, las preguntas adecuadas, para diferenciar si el dolor en el paciente es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio. Los dolores inflamatorios tienden a ser matutinos, simétricos, aditivos, con una rigidez matutina de más de 30 minutos. La rigidez matutina es cuando uno se levanta en las mañanas, ¿no? Y no puede hacer puño, las manos están rígidas, ¿no? Hay una rigidez que se puede presentar en pacientes que hacen mucho trabajo con las manos, ¿no? Que tienen un poco de repente hasta de artrosis, cuando son mayores ya. Y la rigidez mecánica tiende a durar menos de 5 minutos, pero cuando es una rigidez matutina por una enfermedad inflamatoria, esta dura más de 30 minutos. Los tiempos en estas enfermedades reumáticas son muy importantes. Los tiempos de rigidez, el tiempo de enfermedad, ¿no? La adición, por ejemplo, la simetría, todo eso ayuda para el diagnóstico, ¿no? Por eso es que el diagnóstico básicamente de esta enfermedad es en una correcta anamnesis, ¿no? Porque yo sé que muchos tenemos dolores. Me duele el hombro, me duele el codo, pero luego me duele la rodilla. O hay pacientes que vienen contándome que tengo 5 años que me duelen las manos, los codos, pero luego se me desaparece, luego me aparece el cuello. Eso es otra cosa, ¿no? Pero siempre es bueno cuando uno tiene dolores articulares que se haga una evaluación para definir si esto es puede ser una artritis o puede ser otra patología. Hay pacientes que tienen fibromialgia, hay pacientes que tienen síndrome del túnel carpiano, en la que los dolores articulares, más que dolores, un adormecimiento matutino, ¿no? Hay un poco de rigidez, menos de 5 minutos, y el adormecimiento, perdón, es más nocturno en este caso, ¿no? Que se produce por lesión del nervio mediano. Estas patologías que mencionó son confundidas frecuentemente con artritis reumatoide, ¿no? O una artrosis en manos, como les decía, ¿no? En pacientes adultos mayores, ¿no? Con una deformidad distal, ¿no? Los de Heberden, de Bouchard, hasta el nombre tienen, en las que, viendo una anamnesis correcta, uno distingue si es una artritis o es otra patología. Finalmente, la artritis reumatoide, y lo que tenemos que identificar justamente es para evitar que se deforme el paciente, ¿no? Es lo primero, pero lo más frecuente es la deformidad, ¿no? Yo dije al principio, la enfermedad es sistémica, puede afectar también pulmones, puede afectar riñones, pero lo más frecuente es que afecte las articulaciones y las deforme. Potencialmente, como les mencionaba, cuando hay un paciente que tiene una enfermedad muy agresiva y de mucho tiempo, puede afectar piel, pulmón, órganos, vasos sanguíneos, inclusive el sistema nervioso. No es lo más frecuente, pero se ven casos, ¿no? Entonces, identificada la enfermedad articular, una paciente con poliartritis crónica, simétrica, aditiva, que evoluciona con los años, ¿no? Muchos pacientes cuando tienen esos problemas a veces se automedican, ¿no? O reciben recomendaciones de la vecina y se inyectan medicamentos, se toman antiinflamatorios, toman corticoides, se inyectan dexametasona, que estuvo muy de moda en la época del COVID, ¿no? Y esos antiinflamatorios pueden calmar el dolor, ¿no? Pero no detienen y no evitan la deformidad, no atacan la enfermedad, solo se trata con los antiinflamatorios o con los corticoides el síntoma. Y si pasa esto, se produce lo que se ve en la foto de acá, se empiezan a deformar las articulaciones, que es lo que produce esta enfermedad. Deformidad articular, desviación cubital y muchas deformidades que se pueden observar en diferentes tipos de pacientes, dedos en Boutonniere, son deformidades en los dedos, ¿no? Ya por destrucción articular, cuello de cisne, y esos nombres van según la forma, cómo se pone el dedo, ¿no? Cómo se va deformando el dedo, ¿no? Muchos nombres no es
Importante saber los nombres acá, solo saber que esta enfermedad destruye articulaciones y las deforma, ¿no? Hay criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos han sido diseñados para que los pacientes sean incluidos en estudios clínicos, ¿no? Entonces, no es importante memorizar los criterios diagnósticos, es importante saber la anamnesis, pero para tener una idea, acá hablan de rigidez matutina de más de 1 hora como un criterio diagnóstico, ¿no? Artritis de más de 3 articulaciones, inflamación articular. Los nódulos reumatoides son nodulaciones que se presentan generalmente en la superficie del codo, que se ven en pacientes con una artritis de muy larga evolución, de mucho tiempo, ¿no? Con mucha agresividad sin tratamiento, ¿no? Es una forma severa de artritis reumatoide. Los criterios son los antiguos, del 87. No se usan ya no se usan porque, si se pueden observar acá, para tener esta enfermedad se esperaba que el paciente ya esté deformado, que ya tenga cambios radiológicos, que tenga nódulos reumatoides. Y la idea actual es identificar la enfermedad lo más temprano posible. Por eso es que no tiene que esperar a que el dolor, que ya esté con deformidad, que esté con el nódulo, que ya está con en silla de ruedas para recién acudir al reumatólogo. Ya no se puede hacer nada allí. Cuando ya la enfermedad está muy avanzada, ya no hay nada que hacer, como a veces digo a los pacientes que vienen, lamentablemente, ¿no? Ya hay ya destrucción, ya puede haber un tema, una cirugía de repente para mejorar los rangos, ¿no? De un traumatólogo especialista, ¿no? Pero la idea es evitar la deformidad. Por eso es que salieron clasificaciones nuevas en donde consideran más aspectos clínicos, ¿no? Número de articulaciones inflamadas, marcadores laboratoriales como anti-CCP, factor reumatoide, hay puntuaciones que se dan para esto, ¿no? Y con eso se puede dar el diagnóstico de forma más temprana, ¿no? Y el tiempo de enfermedad. Vean acá que el tiempo de enfermedad se considera inclusive en menos de 6 semanas. El paciente tiene que venir a la consulta, si viene más temprano, ya se le puede hacer el diagnóstico de forma temprana, con los marcadores y con la clínica. Es el criterio que más se usa actualmente. Entonces, importante después de hacer una anamnesis adecuada, las preguntas correctas, revisar al paciente, es importante tocar articulaciones, las más dolorosas, se siente en las articulaciones la inflamación, y según el diagnóstico de poliartritis, por ejemplo, una poliartritis crónica, dolores articulares con inflamación, se piden exámenes para corroborar el diagnóstico. Como lo decía, toda artritis puede ser artritis por lupus, artritis por psoriasis, artritis por otras causas, ¿no? Hasta por infecciones, ¿no? Artritis por tuberculosis puede haber en algunos casos, ¿no? Reactivas, ¿no? Por brucelosis, por VIH. Entonces, uno solamente cuando va a la parte clínica puede suponer que es artritis reumatoide, pero le pones el nombre de artritis. Ya con los exámenes auxiliares nos ayudan a descartar otras patologías, ¿no? Y a verificar cómo es el factor reumatoide y cómo es el anti-CCP, que es un marcador muy útil para ver el pronóstico. Con esto nos ayuda para ver si la enfermedad en el futuro va a ser muy destructiva o no. Y las radiografías se piden inicialmente para ver cómo están las articulaciones al inicio de la enfermedad. Se hacen radiografías en los siguientes controles cuando ya tienes la enfermedad, para evaluar si es que la enfermedad está avanzando. Como que lo que se busca es evitar la deformidad, ¿no? En esa enfermedad. El factor reumatoide es importante saber que muchos pacientes que les duelen las articulaciones hacen un factor reumatoide y sale positivo, ¿no? Entonces, tengo artritis reumatoide. Es un examen auxiliar importante, pero no da diagnóstico solo, ¿no? Hay pacientes adultos mayores que tienen factor reumatoide positivo, hay pacientes que tienen, hay también laboratorios que hacen el factor reumatoide cualitativo, que tienen menos fuerza, digamos, ¿no? Para dar el diagnóstico. Una cruz no da mucha información eso. Es importante tener el examen al lado de la clínica del paciente para decir que tiene esta enfermedad, ¿no? Un examen auxiliar no hace el diagnóstico. Yo he visto muchos casos de pacientes que tienen dolores hombro, dolor en el pie, por otros casos. Factor reumatoide positivo. No es artritis reumatoide, eso, ¿no? La clínica es importante aquí, ¿no? Pero este factor reumatoide sí se encuentra en alta frecuencia en esta enfermedad. Es un autoanticuerpo, un anticuerpo producido por nosotros mismos que ataca la articulación, produce la inflamación, ¿no? Hay otras enfermedades, como nos decía, que dan factor reumatoide positivo, ¿no? Enfermedades hepáticas, pulmonares, artritis reumatoide, lupus, algunos cánceres. Ya el médico tiene que buscar una explicación lógica a un paciente que tiene factor reumatoide positivo y que no tiene, por ejemplo, clínica, ¿no?
crioglobulinemia, etcétera, tuberculosis, endocarditis bacteriana, y muchas otras enfermedades. Entonces es importante saber que un factor reumatoide no hace el diagnóstico. ¿Por qué les menciono eso? Porque muchos pacientes se lo hacen, se hacen este examen sin ir al médico, ¿no? Y a veces con este examen ya se automedican también, ¿no? La automedicación es algo que vemos muy frecuentemente en la consulta externa, ¿no? Es importante acudir mejor a un médico para que te revise primero y vea qué examen es el más pertinente. Un factor reumatoide sí sirve para ver cuando el título es muy alto, el cuantitativo es bastante elevado, se asocia a que la enfermedad va a ser más severa, ¿no? Va a ser más deformante, ¿no? También se asocia a erosiones tempranas, ¿no? Y mayor riesgo de enfermedades, patologías extraarticulares, ¿no? El factor reumatoide no sirve para hacer seguimiento. Muchos pacientes preguntan siempre esto, ¿no? ¿Y cómo estará el factor reumatoide después de 3 años de enfermedad? Va a estar positivo. O sea, no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Lo que uno monitoriza en los controles es aparte de la inflamación articular, ¿no? Los niveles de BCG y PCR que sí pueden bajar, que tienden a bajar, ¿no? Y la presencia de destrucción articular y la clínica del dolor que tiene el paciente, ¿no? Eso se controla ya en los controles una vez que el paciente está con el diagnóstico definitivo, ¿no? El anti-CCP es otro marcador importante en esta enfermedad, ¿no? Que es más específico que el factor reumatoide, ¿no? Pero es un poco costoso, no lo tiene el CIS, es bastante costoso, ayuda generalmente a ver el pronóstico de la enfermedad. Un buen apoyo, inclusive está incluido ya en los criterios diagnósticos del 2010, ¿no? Una radiografía de manos, es importante en esta enfermedad, una radiografía de manos, donde podemos ver alteraciones en el alineamiento, se ven incrementos de partes óseas, se ven alteraciones, ¿no? Que nos indica que está destruyéndose la articulación, el pinzamiento, las erosiones, la subluxación, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta articulación no aprecia pues casi nada, ¿no? Solo un poco de osteopenia periarticular, que es imágenes medias radiolúcidas alrededor de la articulación, ¿no? Pero cuando uno busca erosiones es cuando busca, esta es en la muñeca, ¿no? Se ven ya el pinzamiento, que es cuando la articulación no tiene espacio, se disminuye el espacio, ese pinzamiento, ¿no? De la articulación, ¿no? Y pequeñas lesiones, como en esta, por ejemplo, que es como si se hubiera comido, ¿no? Se hubiera comido la articulación, una erosión ósea, ¿no? ¿Qué es lo que se ve que lo alarga va a dar las deformidades, ¿no? En esta muñeca, por ejemplo, de acá, la paciente seguramente ya no va a poder hacer este movimiento. La artritis reumatoide tiende a atacar bastante la muñeca y limitar la función cuando no recibe tratamiento. ¿Hay manifestaciones extraarticulares? Sí las hay bastantes. Enfermedades sistémicas. Lo más frecuente, como decía, es articular, pero también puede atacar al corazón, o los músculos, hematológicos. No es tan frecuente esto, ¿no? Pulmonar, ocular, dermatológico, puede haber síntomas generales. No es tan frecuente, pero se producen también otras manifestaciones extraarticulares, ¿no? Las manifestaciones extraarticulares se presentan en pacientes que tienen generalmente marcadores de mal pronóstico, ¿no? Tiempo de enfermedad prolongado, sin controles, es un factor de mal pronóstico, ¿no? Tienes más riesgo, si no te tratas la enfermedad, de hacer un compromiso extraarticular, ¿no? O automedicarte también te da un riesgo a que la enfermedad pueda ir más allá de la articulación. Los factores inflamatorios positivos altos, HLA-DR4, varones tienen un poco más de riesgo de hacer enfermedades extraarticulares también, más que las mujeres, ¿no? Y la presencia de anti-CCP positivo, ¿no? Una cosa que es importante mencionar es que esta enfermedad de la artritis reumatoide se relaciona mucho con el ojo seco, ¿no? El ojo seco uno lo puede identificar como una sensación de cuerpo extraño en el ojo, ¿no? Siento tierrita en el ojo, me paro flotando, y el oftalmólogo me dice, tengo ojo seco. Es frecuente, sí, muchos pacientes tienen ojo seco, pero es importante cuando uno tiene este síntoma y tiene artritis, pasar con el oftalmólogo para identificar si es un Sjögren lo que tiene, ¿no? Que es una inflamación ya de la glándula lacrimal, que disminuye la producción de lágrima y produce sequedad de la capa externa del ojo, que se llama queratoconjuntivitis seca, ¿no? Que si no se trata, no se lubrica bien el ojo, puede traer dificultad para la visión, ¿no? Ahora, el problema ocular en el ojo puede ser también serio, ¿no?
puede haber una inflamación en las capas más profundas, una epiescleritis, escleritis, inclusive una escleromalacia perforante. ¿Sí? Puede haber un compromiso mayor en el ojo, ¿no? Como en esta paciente, por ejemplo, ¿no? Y esto se causa solamente por la artritis reumatoide. Ese es otro tipo de compromiso extraarticular. El tratamiento va a cambiar, lógicamente, si tenemos una paciente así, el tratamiento tiene que ser más agresivo, ¿no? Con inmunosupresores, inclusive, ¿no? Acá, la imagen de lo que les mencioné al principio, los nódulos reumatoides, ¿no? Que se ven en pacientes ya con una enfermedad más avanzada, ¿no? Sin tratamiento. Y algo que se ha visto a raíz del COVID es la fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar puede ser una secuela de una infección, por ejemplo, por COVID, ¿no? U otra causa. Pero también la artritis reumatoide puede dar inflamación del parénquima pulmonar, lo que se llama EPID, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, que a la larga, esta inflamación crónica, si no se trata, no se desinflama, no se trata adecuadamente, puede terminar en fibrosis pulmonar, lo cual ya es irreversible. Por eso es importante, como le digo, para identificar todo esto, importante hacer una evaluación por reumatología cuando uno tiene algún síntoma de dolores articulares, ¿no? Y otros compromisos, mano caída, mononeurosis múltiple, vasculitis en piel, que también puede presentarse en artritis reumatoide. Acá está el tratamiento. El tratamiento es dos objetivos: controlar el dolor y evitar la deformidad, ¿no? En caso de compromisos articulares. El dolor se puede controlar con antiinflamatorios, es cierto. Muchos pacientes piden inyecciones inclusive, ¿no? Un diclofenaco, algunos con dexametasona se hacen poner. El corticoide también ayuda a desinflamar. Eso controla el dolor, pero no controla la deformidad. La deformidad se puede controlar con metotrexate, que es el timar dirigido para evitar justamente las deformidades, ¿no? También la leflunomida o la sulfasalacina, que son medicamentos que el CIS lo tiene, ¿no? Lo cubre, ¿no? También existe terapia biológica que está muy ya de moda ahora, muy costosa, no lo tenemos todavía en el hospital, espero que un día haya, ¿no? Y se pueden empezar a combinar tratamientos, pero es importante primero tener un diagnóstico correcto, ¿no? Es importante la educación, que el paciente tiene que entender que tiene artritis reumatoide. Lamentablemente la enfermedad no tiene cura, pero sí tiene un control, ¿no? Control adecuado, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que ser agresivo para evitar el daño articular, ¿no? La prednisona se puede usar a dosis bajas, ¿no? No es obligatorio usar corticoides, se puede usar cuando hay dolor e inflamación. La mayoría de pacientes lo tienen, ¿no? Se usa corticoides a dosis bajas y antiinflamatorios, ¿no? Y las drogas modificadoras que sí son las centrales en esta enfermedad, el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina, hidroxicloroquina y también terapia biológica, ¿no? ¿Qué es lo que está probado actualmente? Probar con vitaminas como colágenos, con glucosamina, no ayudan a controlar la enfermedad. Algunos intentan ponerse ozono, plasma rico en plaquetas, no tienen aprobación para esta enfermedad, no van a modificar, el paciente se va a deformar igual. Algunos pacientes, inclusive, varios pacientes me han comentado que se hacen picar por las abejas también, ¿no? Que de alguna manera creo que tiene algún poder antiinflamatorio, ¿no? Pero no va a evitar que la enfermedad avance. Ese es el detalle acá, ¿no? Más bien pueden complicarse por la picadura de las abejas, se puede infectar y pueden pasar otras cosas más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas terapias, digamos, alternativas, ¿no? Bueno, esto es todo lo que les quería mencionar sobre esta enfermedad. Si tuvieran alguna pregunta. Gracias, doctor, por su excelente ponencia. Sí, bueno, algún participante desea hacer una pregunta, puede hacerlo a través del chat o puede hacerlo levantando la mano. Acá veo una pregunta que hicieron en el chat. Ponen, ¿la pérdida de líquido sinovial puede ser reversible? Lógicamente sí, o sea, el líquido sinovial se produce en la membrana sinovial de la articulación, ¿no? Y eso se va a seguir produciendo. Ahora, en la artritis, ese líquido, hay una producción excesiva de líquido por la inflamación que hay. Entonces, uno más bien busca disminuir esa inflamación para que no haya tanto líquido, haya el líquido necesario para producir la lubricación. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene artritis reumatoide, está produciendo mucho líquido en la rodilla,
no puede inclusive punzar y sacar el líquido, el cuerpo sigue produciendo líquido. Entonces, eso es totalmente reversible. Ese no es el problema, es ese, ¿no? El problema es el exceso de inflamación en esta enfermedad. Ahora hay otras enfermedades como la artrosis que también produce líquido. Hay exceso de líquido sinovial, se puede extraer, el cuerpo lo repone rápidamente, ¿no? Pero de hecho que sí, es reversible. Gracias, doctor, por su respuesta. Acá tenemos una pregunta, doctor. El señor Israel Caguana nos dice, ¿una adecuada profilaxis dental incide en la evolución de la enfermedad? Hay una teoría sobre las bacterias, que algunas bacterias pueden producir artritis reumatoide. Entonces, hay unos estudios que hicieron ya mucho tiempo atrás, todavía se está investigando más sobre esto, en el que si tú te lavas bien los dientes, tienes una profilaxis adecuada, evitas que esas bacterias desencadenen. Es una teoría, ¿no? Podría ser correcto decir que si tú tienes una buena higiene dental, disminuyes un poco el riesgo de que se produzca la artritis, ¿no? Eso es por un lado, por el lado del origen de la artritis. Hay una teoría que dice que sí podría haber una relación entre alguna bacteria dental con el origen de la artritis. Pues no es definitivo, ¿no? Es una teoría. Lo que sí es cierto es que cuando inicias tratamiento para la artritis reumatoide, puedes usar corticoides, dosis bajas o metotrexate, tienden a bajar un poco las defensas y tienes riesgo a las infecciones. Entonces, tienes que tener una profilaxis adecuada para evitar las infecciones. Hay infecciones que aparecen en los dientes, hasta pueden formarse abscesos. Inclusive algunos pacientes, una vez hemos visto un caso, pacientes que no tenían controles, tenían una caries y se produce un absceso dental y les produce una angina de Ludwig, ¿no? Tuvo que hospitalizarse, no grave el paciente, ¿no? Sí es importante tener una profilaxis adecuada, ¿no? Dental para evitar infecciones, ya cuando la enfermedad está establecida, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. Después la señora Consuelo Elsa nos consulta solicitando medidas preventivas para la enfermedad. Sería bueno tener una respuesta clara sobre eso, porque si tenemos que la causa es, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Si consumes azúcar, no consumas azúcar para que no te dé diabetes, ¿no? Sería responder eso, sería adecuado, pero como no se conoce la causa, no hay una receta exacta para evitar la artritis. En general, podría decirles evitar las grasas, evitar los medicamentos, los alimentos procesados, tener una higiene dental adecuada. En general podría ayudarte a disminuir el riesgo, ¿no? Pero cuando tienes el factor genético adentro, a veces ya no se puede evitar ya. Lamentablemente esa enfermedad puede aparecer en pacientes muy sanos y muy cumplidos y que es sus chequeos generales, ¿no? De hecho, que aparecen pacientes así que, pero en general podría decir eso, ¿no? Una vida sana en general podría ayudarte un poco a disminuir tu riesgo. Tenemos también otra consulta, nos dice el señor Roger Gallegos, ¿la ozonoterapia y colocación de células madre puede disminuir la destrucción del cartílago articular? La ozonoterapia es un tratamiento para tratar de incrementar la oxigenación en los tejidos, ¿no? Se ha usado mucho en tejidos que no tienen oxigenación, pacientes diabéticos, ¿no? En pacientes que tienen algún grado por algún motivo, disminución de la irrigación sanguínea, ¿no? También se usa para el dolor porque algunos pacientes piensan que si no circula bien la sangre, de repente por ahí hay dolor y podría ayudar. Son teorías, ¿no? No hay nada demostrado. Entonces, algunos dicen que por ahí la artritis podría disminuir ese ozono, la cual no tiene ninguna evidencia científica al momento. ¿Ya? O sea, se ha usado en pacientes con artritis. Yo he visto pacientes que han venido post-ozono o post-células madre y la enfermedad en realidad ha seguido igual. O sea, dado digamos, los casos que se han visto hasta el momento, no hay una evidencia sólida para pensar que ni el ozono ni las células madre van a evitar la destrucción articular. Tal vez las células madre con más estudios pero necesitaríamos más estudios para saber eso, ¿no? Pero hasta el momento no hay nada sobre estos dos tratamientos para evitar. Lo que se utiliza, lo que ya está demostrado es el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalazina y la terapia biológica. Tiene estudios sólidos donde sí evita la destrucción. Lo otro, no al momento, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. También gracias al señor Israel Caguana por su pregunta. Nos dice si los anti-CPP
son detectados de forma temprana, ¿se disminuyen las complicaciones de la enfermedad? Bueno, sí, o sea, en realidad el anti-CCP es un marcador que te va a decir que tienes un riesgo alto de tener artritis reumatoide. Si yo tengo, digamos, una mamá con artritis, una abuela con artritis, no tengo dolor, pero simplemente por mera curiosidad, como tengo familiares, me hago el anti-CCP y sale positivo, no quiere decir que tenga artritis todavía, tengo el anticuerpo que me va, digamos, dar el riesgo. Entonces, esto va a implicar que me haga un chequeo, digamos, periódico, cada cierto tiempo, si tengo dolores articulares, una ecografía articular tal vez, o a veces hasta una resonancia o simplemente la evaluación de un buen clínico, ¿no? Para identificar que la enfermedad cuando lo empiece a tratar, justamente si es que empieza un tratamiento temprano, puede evitar las deformidades y todas las complicaciones que se presenten en pacientes, principalmente que no se tratan. Las complicaciones que he presentado acá, la fibrosis, los nódulos reumatoides, son pacientes que no se tratan, que se automedican, que se ponen antiinflamatorios o corticoides y no se tratan como debe ser. En ese sentido, el anti-TPS tempranamente sí te va a disminuir las complicaciones. Te va a ayudar a identificar que tienes el riesgo. Ahora, ojo, existe la posibilidad de que tengas el anti-CP positivo, toda tu vida estés sin dolores o sin la enfermedad activa y estés todo el tiempo sin artritis reumatoide. Para tener artritis reumatoide tiene que haber artritis, necesariamente. No solo es el marcador, el diagnóstico, tiene que ver una clínica y el marcador al costado. Por eso que yo personalmente no recomiendo a pacientes que tienen muchos familiares hacerse el examen para prevenir. Más que prevenir, te estresa, te pone en una situación a veces de estrés, ¿no? Entonces, mejor es, si es que hay molestias, hacerse revisar en ese momento y ver si tienes la enfermedad, ¿no? Bueno, doctor, le agradecemos su participación con su excelente ponencia. Gracias por el apoyo en esta oportunidad celebrando el 6º aniversario de la unidad de telesalud y telemedicina. Gracias también a los participantes. Esta ha sido nuestra última ponencia. Luego nos encontramos nuevamente por la tarde para continuar con las telecapacitaciones. Muchas gracias, Gracias. doctor Flores, muy amable. Ok, gracias.